En el video anterior vimos que si nosotros teníamos una función definida en un intervalo AB, ¿sí? Una función AR, acotada, entonces podíamos agarrarnos una partición del intervalo AB que nos generaba una subdivisión, ¿sí? Del intervalo, y así teníamos un montón de subintervalos, y a partir de eso calculábamos esto, que eran las sumas superiores e inferiores de f, ¿sí? Y a partir de esas sumas superiores e inferiores de f, teníamos un método para aproximar el área debajo de la curva de la función, ¿sí? Ahora, sucedía que en las sumas superiores nos sobraba un poquito de área, ¿sí? Entonces teníamos un área levemente mayor, y en las sumas inferiores nos faltaba un poquito de área para llegar hasta el área efectivamente debajo de la curva. Ahora, a medida que uno mejoraba la partición, es decir, la hacía con cada vez, digamos, subdividía el intervalo AB en cada vez pedacitos más chiquitos y más pedacitos, conseguía mejores aproximaciones del área debajo de esta función. Eso lo podemos resumir de la siguiente manera, que es la primera observación que les quiero hacer. Si, digamos, si afino mi partición, es decir, vamos a decir que afinar la partición significa agregarle puntos, los cuales van a hacer que tengamos más subintervalos del intervalo B. Si afino la partición P, entonces sucede que las sumas superiores, ¿sí? De la función se hacen más chicas, es decir, decrecen, y que las sumas inferiores de la función se hacen cada vez más grandes, ¿sí? Esto es algo que sucede al afinar la partición o al hacer cada vez más chicas las subdivisiones del intervalo B. La segunda observación que les quiero hacer es el hecho de que las sumas superiores siempre son menores o iguales que las sumas superiores. Ahora, basadas en estas dos observaciones, vamos a hacer el siguiente, digamos, vamos a pensar lo siguiente. Si las sumas superiores se hacen cada vez más chicas y las inferiores cada vez más grandes, quizás en algún momento se acerquen muchísimo, es decir, tiendan efectivamente al área debajo de la curva. Y para ver un poco ese concepto, para manejar eso, vamos a definir los siguientes números. Vamos a definir, en primer lugar, el supremo, ¿sí? Definamos el supremo, ¿sí? De las sumas inferiores, con P una partición de AB, ¿sí? P una partición del intervalo AB. ¿Qué es este número? Este número es de todas las sumas inferiores que yo me puedo construir a partir de particiones del intervalo B, la más grande de todas o la menor de las cotas superiores de todas esas, ¿sí? Y esto lo vamos a llamar integral superior de la función, perdón, integral superior, no, la vamos a llamar integral inferior de la función f, ¿sí? Integral inferior de f en el intervalo, ¿sí? AB. Y ahora vamos a definir un número que va a ser el ínfimo de las sumas superiores, ¿sí? Con P una partición del intervalo AB. Y este número lo vamos a llamar integral superior, ¿sí? Es la integral superior de f en el intervalo AB. Ahora, este número es de todas las sumas superiores que uno se puede construir agarrando distintas particiones, el ínfimo de esas, ¿sí? La más chica de todas o la mayor de las cotas inferiores. A partir de estos dos conceptos es que vamos a definir por fin qué es la integral. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner definición, ¿sí? Esto es una definición que vamos a hacer ahora. Si nosotros tenemos una función en el intervalo cerrado AB en R, ¿sí? Acotada allí, entonces, si sucede que coinciden la integral inferior con la integral superior,
¿sí? En ese caso, vamos a decir que la función f, la f, ¿sí? Directamente pongamos f, ¿sí? Es integrable en el intervalo, ¿sí? Integrable en el intervalo AB. Y justamente a este número, a la integral superior y a la integral inferior, que la inferior y la superior que son iguales, lo escribimos de la siguiente manera, como una integral entre a y b de la función f de x, que se anota integral entre a y b con este simbolito, f de x diferencial de x, ¿sí? Y tiene sentido hablar de la integral cuando sucede que coinciden la integral superior con la integral inferior. Bien, ahora veamos en qué sentido esto se puede asociar con el área y veamos también un ejemplo de cómo hacer la cuenta para calcular este numerito. Para eso, bajemos para acá, que yo ya tengo preparado el siguiente ejemplo. Vamos a estudiar la función f de x igual a x en el intervalo 0, 1, ¿sí? Y ver si podemos calcular este numerito. Yo acá lo que tengo es una gráfica de esa función. ¿Cómo la vamos a estudiar? Vamos a hacer uso de la siguiente partición o familia de particiones. Vamos a llamar a una partición con un parámetro n es un número natural, como la partición 0, 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, etcétera, etcétera, n-1 sobre n, ¿sí? Y el último que es n sobre n que vale 1, ¿sí? Esta va a ser la partición en la que vamos a dividir este intervalito de acá, ¿sí? Fíjense que este es el x0, que es, ¿sí? Que es el extremo izquierdo del intervalo. Este número es el x1, este es el x2, este es el xn-1 y este es el xn. Fíjense que el iésimo número de esta partición vale i sobre n. Y fíjense que el largo de cada intervalito lo podemos calcular como xi menos xi menos 1 y vale, ¿sí? Si hacen la cuenta, esto vale i sobre n, que es xi, menos i menos 1 sobre n, ¿sí? Que es xi menos 1, y esto vale 1 sobre n, ¿sí? Entonces esto vale 1 sobre n. Tenemos una partición cuyos intervalitos tienen un largo de 1 sobre n, ¿sí? El largo de cada uno de estos intervalitos es de 1 sobre n. Para cada n natural, ¿sí? Tenemos una partición que va pegando saltitos a medida que n crece, cada vez más chicos. Ahora, como queremos calcular para cada partición las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿sí? Para ver si podemos calcular esta integral, ¿sí? Tenemos que justamente encontrar el máximo de la función en cada intervalito y el mínimo de la función en cada intervalito. Ahora fíjense, el mínimo de la función en cada intervalito es lo que vale la función en el extremo izquierdo del intervalito, ¿sí? En el intervalo xi menos 1, xi, la función alcanza el mínimo en xi menos 1, porque como es una función estrictamente creciente, alcanza su mínimo en el extremo izquierdo del intervalo. Por lo tanto, el mínimo lo va a alcanzar cuando x valga xi menos 1, y esto es igual a xi menos 1, y esto es igual por la pinta de f, ¿sí? Porque f de x es igual a x, y esto es igual a i menos 1 sobre n. Por el mismo motivo, el máximo lo alcanza en el extremo derecho, es decir, en xi. Entonces f de xi vale xi, y xi vale lo mismo que i sobre n. Déjenme que borre esto porque tengo miedo, si no, de que las cosas se me aprieten mucho. Y que corra esto para acá, para que pasemos entonces a hacer las cuentas para calcular, ¿sí? La suma superior y la suma inferior para cada partición p sub n, ¿sí? Déjenme que corra esto acá. Bueno, entonces ahora lo que vamos a calcular, ¿sí? En primer lugar es las sumas superiores, ¿sí? P sub n de f. Y esto es igual, ya sabemos, a la suma desde i igual a 1
hasta n de m sub i, pero m mayúscula sub i ahora es i sobre n, ¿sí? Estoy metiendo esto ahí, por el largo de cada intervalito, que como todos los intervalitos valen lo mismo, esto hay que multiplicarlo por 1 sobre n. Y esto es igual a 1 sobre n cuadrado, si saco los n como factor común, de la suma desde i igual 1 a n de i. Saqué factor común el n, porque el n no depende del índice de la suma, así que sale para afuera. Ahora, si recuerdan el video de sucesiones, perdón, el video de, sí, también, de sucesiones aritméticas y sumas aritméticas, verán que esta suma se puede escribir como n por n más 1 dividido 2. Por lo tanto, esto es igual a 1 sobre n cuadrado por n más 1 y todo esto dividido 2. ¿Sí? Ahora esto es igual a n más 1 sobre 2. ¿Sí? Déjenme que borre esta observación. Y ahora calculemos las sumas inferiores. Las sumas inferiores para cada partición, ¿sí? Valen parecido, ¿no? La suma de i igual a 1 hasta n, ahora de el m minúscula sub i, que es i menos 1 sobre n, multiplicado por el largo de cada intervalito, que nuevamente es 1 sobre n. Ahora, sacando de nuevo factor común n cuadrado, 1 sobre n cuadrado, esto nos queda la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos 1. Y si ahora nuevamente recuerdan el video de sumas aritméticas, recordarán o verán que esta es una suma aritmética con una sub 1 igual a 0, ¿sí? Y una distancia igual a 1, un saltito de 1. Por lo tanto, esta suma se puede escribir como n por n menos 1 dividido 2. Entonces esto es igual a n menos 1 dividido 2. Tenemos calculadas las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿sí? Para cada partición construida así, ¿sí? Para cada número n natural. Lo que ahora vamos a intentar hacer es calcular este numerito de acá, ¿sí? ¿Cuánto vale la integral entre 0 y 1 de x diferencial x? Entonces pasemos para acá al costado, donde yo ya tengo escrito cuánto nos valían las sumas superiores y las sumas inferiores. Lo que ahora quiero que observen es que las sumas inferiores, ¿sí? Para cualquier partición, siempre van a ser menores o iguales que la integral entre 0 y 1 de x diferencial x. Esto porque este numerito de acá, si se acuerdan, era el supremo de las sumas inferiores, por lo tanto es mayor o igual a cualquier suma inferior. Y a la vez es menor o igual, ¿sí? Es menor o igual que las sumas superiores para cada partición de estas. ¿Por qué es menor o igual? Porque, si se acuerdan, también esto era igual a la integral superior, que era el ínfimo de todas las sumas superiores. Por lo tanto, esto es más chico que cualquier suma superior. O al menos menor o igual, si no es más chico. Esto déjenme que lo borre. Y ahora reemplacemos en esas desigualdades, ¿sí? Reemplacemos con lo que tenemos de acá. Entonces pongo las sumas inferiores acá, sobre 2n, menor o igual a la integral entre 0 y 1 de x diferencial x, y esto es menor o igual que n más 1 dividido 2n. Bueno, ahora que tenemos esa desigualdad, podemos pensar qué le pasa a cada término cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a un medio, ¿sí? Y cuando n tiende a infinito, esto también tiende a un medio. Y n, como es cualquier número natural, lo podemos hacer tender a infinito. Y esto también entonces tiene que tender a un medio. Y como eso no depende de n, sucede que la integral entre 0 y 1 de la función x, ¿sí? Tiene que valer sí o sí un medio. Entonces ya tenemos calculada el valor de la integral de esa función en ese intervalo. Y fíjense que eso tiene sentido porque, si ustedes recuerdan, el área del triángulo que formaba esa función, el área de baja de esa función en un triángulo, de área un medio.